del acoso en el transporte público. Ustedes saben que es bastante común, pero bueno, ahora se tienen algunos datos. Por ejemplo, que hay una denuncia cada 12 minutos, cada hora son 5, son 120 llamados que se reciben 911 por un abuso sexual que se concreta como tal, puede ser un manoseo y cosas muchísimo peores que ni me animo a contarlos. Ustedes conocerán la historia de Micaela, que además le hizo público a través de un video de un señor que bueno, se le apoyó y bueno, hizo de las suyas en el brazo de esta mujer. Estaba viajando en tren. En tren es donde se da el mayor porcentaje de acoso sexual, en un 42%, un 38% subtes y en menor cantidad en los colectivos, porque están más expuestos, quizás un 20%. Luis Grach, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, María Belén? Bien, bien, y después no estoy sorprendida, porque hay mucho machismo, hay muchísima violencia de género que se advierte en todos los lugares, ¿no es cierto? En los ámbitos privados, públicos, en los lugares de trabajo. Y por otra parte, claro, en el transporte público, digamos, en el cual hasta un manoseo o apoyar o que yo pareciese que pudiese pasar inadvertido cuando no lo es, ¿no? Así es. En realidad, me gustaría empezar definiendo qué es el acoso sexual, sí, porque el acoso sexual es un concepto un poco más abarcativo que este desagradable episodio que vos acabas de relatar. El acoso sexual implica cualquier comentario, cualquier gesto o cualquier acto vinculado a lo sexual que genere incomodidad o presión en otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Una broma lasciva, un comentario acerca del cuerpo, un comentario acerca de la vestimenta. El acoso sexual puede ser de índole verbal, lo que recién relataba yo, de índole físico, o sea, una persona que te quiere besar contra tu voluntad, que te toca contra tu voluntad, o puede ser de otra índole, por ejemplo, una persona que te acosa sexualmente mandándote mails o mensajes de texto y que ignora el hecho de que vos hayas rechazado alguna invitación y que sigue insistiendo, desconociendo tu capacidad de poder elegir hacer o no hacer determinadas cosas. Está muy bien lo que estás diciendo, porque el acoso sexual está más bien, digamos, contemplado en lo que es la administración pública en cuanto a denuncias que se pueden hacer. Yo he trabajado personalmente en esos casos, en proyectos de ley, digamos, como periodista, impulsándolos, que después se concretaron en la administración privada. Es bastante más complicado. Pero no solamente se da entre una persona que tiene más poder y otra de menos poder, puede ser también entre colegas, ¿no es cierto?, entre pares. No solamente eso. Muchas veces se considera acoso sexual si vos estás trabajando en un ámbito donde vos ves que alguien acosa a otra persona y vos no sos la víctima, sin embargo podés hacer una denuncia de acoso sexual. Y un hostigamiento, por ejemplo, hacia la mujer por su calidad de mujer, con, por ejemplo, hombres que tienen además antecedentes de violencia de género. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que, para ser más precisos conceptualmente, lo que yo definí como acoso sexual puede ocurrir en la vía pública, puede ocurrir en un ámbito escolar, en la universidad, en el colegio, dentro de una familia. El acoso sexual en el ámbito laboral se llama hostigamiento. Exactamente es la palabra que vos usabas recién. ¿Y por qué se llama hostigamiento? Porque el ámbito laboral genera una especie de confianza previa que vos no tenés con un desconocido en la calle o en un tren en la vía pública. Muchas veces ese aprovechamiento de la confianza espontánea que se da en una relación laboral hace que una persona que tiene un cargo jerárquico se sienta con el poder, supuesto poder, de hacerle promesas de ascenso laboral o de mejoramiento económico o de estatus a un empleado, y en el fondo cree que esa autoridad le permite tener acceso o que va a tener un sí fácil por parte de la persona que está siendo acosada. Obviamente esto no es válido cuando hay una complicidad o hay un interés de ambas partes. Claro. Si en un ámbito laboral o en un ámbito escolar o en cualquier ámbito callejero un hombre tiene gestos sexuales o bromas sexuales y la mujer tiene una especie de complacencia y de complicidad con eso, eso ya no es acoso sexual, claro, eso se llama coqueteo. Claro, exacto. Que no es puede lo ser mismo. A veces, y en el ámbito laboral también, el hostigamiento, que el hombre, por ejemplo, cuando se refiere a una mujer tenga, digamos, consideraciones también que no corresponden. Eso es acoso sexual. Claro. Hablar de, también acoso sexual. Hablar despectivamente del otro sexo también, sí, es acoso sexual. Sí.
digamos, el acoso sexual, además, cuando es prolongado en el tiempo y es sostenido, puede producir un daño psíquico en la persona que es equivalente al de una violación. Y se registran casos de suicidios de personas que han sido sometidas a un acoso sexual sostenido durante mucho tiempo. También hay que diferenciar el acoso sexual del acoso laboral, donde no hay un interés sexual. Esto se llama mobbing. O sea, un empleador que tiene un empleado y que quiere que renuncie a su cargo y lo empieza a hostigar, le da tareas ingratas, lo pasa de sector. Eso ya no es acoso sexual, sino que es lo que se llama hoy día mobbing, que no persigue ningún fin sexual. Por supuesto que el tema del acoso sexual también es un tema muy delicado porque hay casos que son muy obvios. El caso que vos relatabas periodísticamente de este acosador que cometió semejante transgresión en un transporte público. Es un señor de más de 80 años, ¿era? Sí, evidentemente es una persona que probablemente esté cursando una demencia o tenga una patología crónica del trastorno de la impulsividad, que por supuesto tiene que ser diagnosticado, tratado y sancionado, porque el acoso sexual es un delito y una persona acosadora puede ir a la cárcel. Ajá. No es una ¿Cuál es la condena? No sé qué condena tiene un La verdad que un no acosador. tengo la información desde el punto de vista jurídico, pero sí sé de lo delicado de esta situación. Claro, en este caso además se filmó, porque además la llamada Micaela, digamos, estaba en el tren, distraída con los auriculares y demás, cuando advirtió de esta situación. Pero son jóvenes, son adolescentes, son adultas, digamos, que están sometidas a cualquier tipo de manoseo, de maltrato, de acoso y de abuso, porque es abuso sexual. Sí, esto es abuso totalmente. sexual. Es abuso sexual, primero porque no se respeta la voluntad del otro, o muchas veces el hombre, impulsado por el estúpido machismo o la soberbia y el narcisismo, interpreta como que el no de la mujer es un sí encubierto, que en realidad está diciendo que no, pero que en realidad va a ser irresistible su atractivo físico, y la mujer en el fondo está deseando ser tratada como un objeto sexual. Nadie quiere ser tratado como un objeto sexual, y no siempre el acoso sexual es de hombres a mujeres, también se da de mujeres en a menos hombres, medida, pero también se da. Claro, el tema es la cosificación, ¿no es cierto? Ver al otro, en este caso a la mujer, como una cosa, digamos, que la tengo a mano, entonces hago lo que quiero porque acá está, digamos. Exacto, la cosificación, el abuso de poder, que es una persona que se maneja con la teoría del poder, donde cree que hay un amo y un esclavo. Pero además es un tema muy delicado el tema del acoso sexual, porque en este caso hay una cuestión obvia, donde una persona que tiene una grave perturbación mental hace esto violentando a una pobre chica que estaba viajando, supongo, a su trabajo o a estudiar. Está en el transporte público. Sí, totalmente. Ahora, hay que tener mucho cuidado con cualquier denuncia de acoso sexual, porque muchas veces una persona que es acusada injustamente, su vida se transforma en una tragedia personal. Puede ser expulsado de un trabajo, puede tener graves sanciones familiares. Es lo mismo que las acusaciones que pueden caer sobre una persona respecto de que si abusó sexualmente de un niño o no. Son casos sumamente delicados que requieren una precisión diagnóstica y un estudio muy minucioso para preservar, por supuesto, en primer término, a la persona que es víctima de un acoso, si ese acoso existió en la realidad. Y si también tenemos que considerar que ninguna persona que no fue activamente acosador no reciba semejante acusación, porque eso puede ser muy lesivo de su prestigio personal, de su autoestima, de su vida familiar o de su vida laboral. O sea, es un tema muy delicado y, por supuesto, tenemos, digamos, hay países donde en México se han habilitado vagones de tren para que viajen separadamente las mujeres de los hombres. Acá se quería hacer también, ¿no es cierto? De 7 a 10 y creo que era de 17 a 20 o 21, o sea, en las horas pico también. Exactamente. ¿Eso funciona bien? Yo creo que es también discriminatorio, puede ¿no? ser Las que mujeres, por su condición de mujeres, tienen que viajar en otro vagón porque hay perversos, digamos. Sí. De todas formas, yo quisiera aprovechar este espacio un poco para transmitirle a cualquier persona que sea víctima del acoso sexual
algunos pequeños consejos de cómo manejarse en esa situación. Yo supongo que en general las mujeres desarrollan rápidamente destrezas para saber zafar de esas situaciones. Las mujeres, lamentablemente, sobre todo si son atractivas físicamente, desarrollan rápidamente un hábito como para poder saber decir que no o rehuir esas situaciones. Pero muchas veces en el ámbito laboral o una mujer más tímida le resulta más difícil. Lo primero que tiene que hacer, voy a tomar el ejemplo de una mujer siendo acosada por un hombre porque es lo más común. Lo primero que tiene que hacer la mujer es mirar a los ojos de la persona que ha acosado de ella sexualmente, por vía de mails, por vía de tocamientos, por vía de contacto físico indeseado. Tiene que mirarlo fijamente a los ojos para que el acosador no sienta que ella tiene culpa y vergüenza de haber sentido alguna clase de placer. Tiene que mirarlo a los ojos y tiene que con firmeza decirle: no me gusta esto, no quiero que me hagas tal cosa. No participo de esta situación. ¿Por qué? Porque si la mujer no rechaza activamente y ante el primer intento, el acosador siente que hay una especie de complicidad y que hay un secreto oculto entre ellos dos y que ese es un juego del cual pueden seguir participando. Es muy importante que la persona, si es en el ámbito laboral, haga la denuncia rápidamente para que las autoridades de ese ámbito o la separen o la cambien de espacio, y para no ser de algún modo tolerante, complaciente de algo que vulnera su identidad, su deseo, su condición de sujeto. Desde ya. Hay cada vez más casos de violencia de género, así que no me extraña que esté pasando esto. Muchísimas gracias, Luis. Al contrario, un gusto. Hacemos una pausa, ya volvemos con más información.